Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Esperanza Luque y hoy os voy a contar 24 cosas literarias que he aprendido en 24 años. Sé que normalmente cuando se acercan los cumpleaños la gente en YouTube pues graba vídeos en los que comenta qué es lo que han aprendido en los años de vida que tienen. Y yo he pensado, ¿por qué no grabo un vídeo en el que comente las cosas literarias que haya aprendido? Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Número 1. No juzguéis un libro por su portada. Sé que esto es muy obvio, sé que últimamente ya la gente como que se fija cada vez menos en la portada, pero yo soy una persona muy visual a la hora de elegir una historia y cuando era más pequeña sí que a lo mejor pues iba a la librería y me fijaba en el libro más bonito. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces me he perdido historias preciosas por el hecho de decir que no me gustaba su portada. Por ejemplo, Sombra y Hueso de Leigh Bardugo. Sí, yo no sé por qué me parecía feísima esa portada y pues decidí que sí. La portada era fea, la historia también. 2. Leer no es una competición. De verdad, yo sé que nos encanta retarnos a ver cuánto podemos leer, este ha leído más que yo. No, leer es algo que se hace para disfrutar, no porque me voy a poner de meta a leer 12 libros al mes y ya está. 3. Puedes acabar detestando tu libro favorito al cabo de los años. Al final somos personas que estamos en constante evolución y que no somos las mismas personas conforme pasan los años. ¿Qué ocurre? Que esto también pasa no solo con nosotros, sino también luego con las historias que leemos. Y a lo mejor una historia que te encantaba con 15 años, a los 20 la detestas y viceversa. A mí me pasó, por ejemplo, con Maravilloso Desastre de Jemmy Maguire. Yo lo leí con 16 años. Fue una historia que además me dejó un vacío en mi interior porque no me podía creer que ya no hubiese más. De verdad es que hasta le escribí un poema a Travis, que lo tengo por aquí todavía. Travis, amado Travis, ¿por qué tenías que ser débil? Este es un poema que yo escribí de broma con una amiga que le escribió un poema a Christian Grey, pero vamos, ya os avecino que da vergüenza ajena. ¿Qué ocurrió? Conforme han pasado los años con Maravilloso Desastre, he pasado de amar esa historia a detestar la historia. Porque al final me he dado cuenta de que a día de hoy no empatizo con los personajes y me parece que la relación es un poco tóxica. 4. No te niegues a leer temáticas. Yo, por ejemplo, soy una persona a la que le encanta la fantasía y la ciencia ficción. Pero, por ejemplo, yo no soy muy dada a leer historias, pues a lo mejor novela histórica. Pero tampoco me cierro porque al final estamos poniendo límites a las lecturas, estamos poniendo límites también a nuestros gustos. Por ejemplo, hace un par de meses leí una novela histórica, Un piano para los Maseis, y me encantó. 5. Y sé que esta va a crear un poco de polémica. Yo prefiero ver las adaptaciones antes de leer el libro. A ver, digo si queda poco tiempo. Si queda mucho tiempo no me voy a esperar adrede a que saquen la adaptación. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que si lee antes el libro y luego voy a ver la adaptación, soy una persona que no lo disfruta porque enseguida le saco fallos, enseguida me cabreo. Si un personaje era moreno con ojos verdes y lo hacen rubio con ojos azules me voy a enfadar. También me voy a cabrear si se saltan alguna escena que yo considero importante. Divergente. Entonces, por ejemplo, es una cosa que hice con Gorrión Rojo. Me pasó que no sabía que existía un libro. Vi primero la película protagonizada por Jennifer Lawrence. Y cuando descubrí que había libro y lo leí, me gustó 1000 veces más el libro, porque el libro tiene una serie de matices que la película los pierde y que posiblemente si hubiese leído antes el libro me habría enfadado. 6. No te fuerces a leer si no quieres. Oye, si hay un día que llegas y no te apetece leer o ves que estás un poco bloqueado o bloqueada, déjalo estar y lee cuando te apetezca, porque al final, como decía en la número 2, al final leer no es una competición y esto no es voy a ver cuánto puedo leer o voy a forzarme a leer aunque no quiera, al final es para disfrutarlo. Pero aún así os digo también en la número 7 que intentéis crear un hábito, porque cuanto más leáis, más vais a querer leer. En cambio, si dejáis de leer durante una temporada o leéis poco, al final vais a acabar leyendo poco. A mí me ha pasado, yo me considero una persona que leo mucho. Para mí, por ejemplo, el año pasado leí poquísimos libros, porque al final te dejas llevar por el día a día, no creas ese hábito y la mente no va a ir sola a decir voy a leer, sino que tenéis que forzaros a crear ese hábito, al menos aunque sea 5 minutos al día, o mira, aunque hoy no me haya apetecido, no haya leído el mínimo de páginas que me gusta leer, pues mañana hago el doble. Intentar crear ese hábito. 8. Marca páginas
Yes, please. Yo antes era una persona que se aprendía de memoria por qué página iba, intentaba no usar marcapáginas, no sé por qué, pero para mí era como un poco estorbo cuando los marcapáginas creo que es lo mejor del mundo, porque además de que son preciosos, son muy bonitos, ahora con dibujitos y todo eso, también te indican por dónde vas. Lo bueno de los marcapáginas es que no tenéis que llevar esa carga constante de por qué página voy, por qué capítulo voy, sino que simplemente abrís el libro y ya sabéis por dónde vais. 9. Vuestros libros favoritos, vuestros gustos literarios no tienen por qué ser los más populares. Es verdad, sobre todo cuando te mueves en el mundo de lector en redes sociales, hay una serie de libros obligatorios que tienes que haber leído, como a lo mejor, por ejemplo, actualmente, no sé, Cazadores de sombras, Una corte de rosas y espinas, Trono de cristal y muchos más. Pero yo, por ejemplo, soy una persona que va un poco a su bola con el tema de los libros que hay que leer y que no hay que leer. Y de hecho, mis libros favoritos, hay algunos que son más populares como Divergente, pero hay otros que tampoco es que sean muy conocidos en el mundo de lector en redes sociales. Este punto lo digo porque es verdad que nos ponemos la presión de que nos guste una determinada lectura, de que si este libro le ha gustado a todo el mundo, le ha marcado a todo el mundo, a nosotros también, pero es que al final somos personas diferentes y no tenemos por qué martirizarnos si no nos gusta lo que le gusta al resto o si nuestros libros favoritos no son los del resto. 10. Guíate por las opiniones pero no te fíes 100%. ¿A cuánta gente le ha pasado que no ha leído un libro porque ha dicho, vale, este libro no le está gustando a nadie o estoy leyendo reseñas negativas y luego lo habéis leído y habéis dicho, ¿por qué no lo he leído antes? En mi caso es con Sarah J. Maas. Yo, Sarah J. Maas, conozco sus libros desde que prácticamente los sacó, pero es una autora que o la amas o la odias, no hay un término medio, o te encanta lo que publica o directamente piensas que no es bueno. ¿Qué pasa? Yo me dejaba llevar mucho por estas opiniones negativas y de hecho me reforcé mucho en esas ideas cuando empecé a leer Trono de cristal en 2015, que la historia como tal no me enganchó y dije, vale, Sarah J. Maas no es para mí. Es verdad que, bueno, no es que sea mala autora, porque me parecía que lo que escribía pues, era muy complejo y que tenía que ser maravilloso, pero que para mí no era. Y en cambio la he redescubierto en este 2020 y digo, ¿por qué le hice caso a la gente? Entonces, incluso con mis reseñas, vale, tomadlo de referencia hasta cierto punto porque a lo mejor luego lo leéis vosotras y os encanta, o a lo mejor no, pero bueno, que hay que dejar siempre un poco la puerta abierta. 11. Las historias siempre se van a parecer entre ellas. Tenemos una forma de pensar últimamente en la que queremos historias que sean únicas, que no se parezcan a nada de lo que hemos leído, pero yo creo que es muy complicado y no quiere decir que un autor o autora se haya copiado, sino que al final varias personas por una serie de razones a lo mejor han llegado a una misma idea, una idea similar y la desarrollan de una forma diferente, pero muchas veces, y yo también en tono el mea culpa, hemos comparado muchas historias, por ejemplo, los Juegos del Hambre con Battle Royale. Cuando Susan Collins ha dicho 50.000 veces que no ha leído Battle Royale, tenemos una tendencia a que si hay dos conceptos parecidos, pensar que es que uno se ha copiado del otro. A ver, no confundamos con plagio, porque al final no es lo mismo que a lo mejor dos conceptos sean parecidos a que sea plagio. Entonces, una cosa que he aprendido con los años es a no comparar historias por mucho que se parezcan, porque al final cada historia es única. Con esto mismo, 12, voy a hablar de los clichés. Yo soy una persona que apoya los clichés siempre que estén bien desarrollados. Es verdad que hay historias que llevan el cliché, lo reducen al extremo de pues chico malo que tiene un pasado oscuro y es el mismo pasado oscuro de siempre, y la chica buena que casi siempre carece de experiencia en las relaciones amorosas, se enamoran y entonces él cambia. Vale, es verdad que hay clichés que pues a veces se llevan un poco al extremo, pero una historia bien llevada, para mí no importan los clichés porque la vida en sí está ya llena de clichés. 13. Sí vas a encontrar a gente que lea lo mismo que tú. Yo a los 12-13 años estaba en un instituto, bueno, estuve hasta que lo terminé, y no había gente que leyese lo mismo que yo. Había poca gente que leía y la poca gente que leía no leía lo mismo que yo, o al menos no expresaban que leía lo mismo que yo. Y yo pensaba, madre mía, nunca voy a encontrar a nadie que lea lo mismo que yo, o que al menos
viva en mi zona, que no sea alguien que haya conocido por redes sociales. Y sí, al final vais a encontrar gente que lea lo mismo que vosotras. Yo a los 16 años conocí a una persona por una amiga común que leía exactamente lo mismo que yo. Y de hecho leímos Maravilloso Desastre juntas. Entonces por eso digo que no penséis que no vais a encontrar nunca gente que lea ni nada, porque sí, la vais a encontrar. 14. Expectativas altas nunca fueron buenas. Si tenéis el hype muy alto con alguna historia, por favor, bajadlo. Porque lo que va a pasar es que os va a decepcionar, siempre vais a encontrar alguna cosa que nos va a gustar. Sí, hay historias que superan vuestras expectativas, pero yo os recomiendo que lo bajéis. 15. Cuidado con empezar muchas sagas a la vez. Yo tengo un problema que es a lo mejor tengo muchas sagas pendientes y empiezo una, empiezo otra, luego continúo con una, sigo con otra, vuelvo a la anterior. ¿Y qué ocurre? Que al final hay historias que no continúo. Por ejemplo, El Corredor del Laberinto de James Dashner yo lo empecé en 2013 y lo empecé en una época en la que yo tenía muchas historias abiertas. Os lo estáis imaginando bien, no continué El Corredor del Laberinto. Y la gente cuando me pregunta por qué la abandoné, yo respondo, es que no la he abandonado, es que tenía tantas sagas, tenía tantos frentes abiertos que al final por descarte fue la que dejé, porque fue la última que llegó y todavía tengo pendiente el continuar, ¿vale? O sea, me voy por el segundo libro. 16. Que alarguen una saga es un arma de doble filo. Sé que cuando nos ha gustado mucho una historia y sabemos que van a sacar más libros, pensamos, qué bien, la van a alargar, vamos a seguir conociendo a los personajes, la historia, porque se nos ha creado ya un vacío de que se ha acabado la historia y que van a continuarla, es maravilloso. Pero ya hay veces que pienso, si lo bueno es breve, 2 veces bueno. Por ejemplo, la saga Divergente una vez ya se terminó, que además escribió historias cortas sobre 4. Hace unos años Verónica Roth publicó un epílogo de qué había pasado después de los eventos de Leal. Claro, a ver, esto no es que la haya alargado 50.000 libros, pero al final ese epílogo en concreto a mí me pareció innecesario. Creo que las tramas como tal ya estaban cerradas y lo único que hizo fue despertar la furia de los fans por lo que pasaba en ese epílogo. 17. Deja libros solo a gente de confianza. A ver, ya no es porque no os vayan a devolver los libros, es porque yo recuerdo una vez dejé un libro a una persona y este libro volvió un año tarde y roto. ¿Vale? Cuando yo el libro lo había dejado en perfectas condiciones, yo soy una persona que me gusta cuidar mucho mis libros y lo máximo que me ha pasado es que se me arrugue el lomo. Así que mi consejo es que lo dejéis solo a gente que sepáis que lo va a cuidar bien. 18. Los libros electrónicos también molan, los que son legales, ¿vale? Ahora ya no tanto, ¿no? Pero sí que a veces se tiene un poco de animadversión al libro electrónico porque pues al final no lo puedes tocar, no lo puedes oler, esa sensación, esa experiencia que se tiene cuando tienes un libro en físico, pues a veces se pierde con el libro electrónico. Pero creo que tiene también muchas ventajas que a veces obviamos, como es el hecho de que nos vamos de viaje y nos podemos llevar directamente el ebook con muchísimos libros que tengamos pendientes, que hayamos comprado y no tenemos que ir cargadas. 19. Que nos guste leer no quiere decir que nos guste absolutamente todo. Porque ¿qué ocurre? Llega a los cumpleaños y nos regalan un libro y en lugar a lo mejor de pensar, pues como con la música, ¿no? ¿A ti qué te gusta? ¿La música pop? Pues te regalo un disco de pop o un disco de un artista que te guste. Cuando regalan libros, regalan pues el libro bestseller que le encanta ahora a todo el mundo, pues ya te tiene que gustar a ti. Pero claro, se da por sentado que nos va a gustar absolutamente todo, incluso a veces los libros de la escuela, que yo por ejemplo, a mí no me gustaban casi nada. 20. Leer varios libros a la vez, yes, please. Vale, esto es un descubrimiento que he hecho hace poco. Yo he sido una fiel defensora siempre de leer solo un libro, porque antes lo que hacía era que leía varios libros a la vez o leía 2 libros a la vez y lo que ocurría era como que dejaba un libro abandonado siempre. Porque claro, a mí lo que me ocurría era, no es que leyera varios libros a la vez, es que me cansaba de uno de los libros, empezaba otro y yo para mí esa era mi idea de que estaba leyendo varios libros a la vez. Entonces lo que hago es leer libros de diferentes temáticas, con lo cual casi nunca me saturo ahora con los libros que leo. 21. Cuidado con regalar libros. Esto es la idea que veníamos ya de antes. Yo, aunque sea lectora, no me gusta como tal regalar libros, a no ser que la persona explícitamente me haya pedido
un libro en concreto, me da mucho apuro el fallar y creo que es una cosa muy personal, con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto, a no ser que conozcas los gustos de la persona 100% o que te haya pedido el libro. 22. Siempre vas a tener libros pendientes, aunque pienses, voy a leer solo los libros que tengo en la estantería y no voy a leer nada más. Siempre de alguna manera se le va a dar la vuelta a la situación para que otra vez tengas libros pendientes. De verdad, yo ya ni me esfuerzo, yo ya entiendo que tengo libros pendientes y bueno, que poco a poco me los voy a ir quitando. 23. Los libros de autoayuda y desarrollo personal son también muy buenas lecturas a tener en cuenta. Cuando era adolescente yo era una persona que pues rechazaba mucho el tema de los libros de autoayuda, porque aunque es verdad que en los últimos años muchos bestsellers también son libros de autoayuda, al menos yo, que a lo mejor esto era solo yo en mi cabeza y no era la concepción del mundo, pero sentía como que había un prejuicio y un estereotipo muy grande con estas lecturas. Y yo también me sumaba a esa espiral de es un estereotipo, está mal visto, estos libros no sirven para nada. Y conforme me he hecho mayor he descubierto muchísimas lecturas que merecen la pena, que hacen que nos conozcamos más a nosotros mismos y que al final nos ayudan a ver realidades que no teníamos tan en cuenta o a ver otros puntos de vista de situaciones. 24. No te fuerces a terminar un libro si no te gusta. Era una persona que si veía que no me estaba gustando una historia tenía que terminarla, pero incluso yendo mucho más allá, si era una saga, aunque no me apasionara, tenía que seguir con la saga, ¿no? Imaginaos un poco la tortura mental que me hacía que yo quisiese continuar con ella porque tenía que terminar y ver qué pasaba. Luego llegó 50 sombras de Grey y ¿qué ocurrió? Pues que yo fui incapaz de terminar esa saga, es que no era capaz, no me estaba gustando nada, pero nada. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Si veo que un libro me está resultando pesado, que se me está haciendo cuesta arriba la lectura, lo que hago es dejarlo un par de días, una semana, lo que necesite. A partir de ahí ya intento indagar si como tal el libro no me estaba gustando o es que pues, simplemente me había bloqueado con esa historia o con alguna parte de ella. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadme cuáles son vuestros aprendizajes, si coinciden con los míos. Imagino que me habré dejado algunos por el tintero, pero bueno, solo podía comentar 24 aprendizajes literarios. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado también el vídeo, compartirlo si creéis que le puede gustar a alguien y suscribíos para más vídeos. ¡Hasta pronto!